Muy bien, buena tarde, bienvenidos a nuestra clase de mecánica 1. Por favor, hoy por la mañana, dos anuncios, por favor. Primero, tienen una pequeña tarea, revisen ahí, tienen que hacer un resumen de las principales ideas que hemos expuesto en el curso, más aplicaciones en ingeniería. ¿Qué voy a revisar? ¿Qué voy a calificar en esa tarea? Ahí está la fecha de terminación, cuando es el máximo tiempo para entregarlo. Lo que voy a revisar allí es la originalidad de los argumentos, ¿sí? Me va a interesar qué están diciendo, ¿verdad? Si veo el mismo argumento muchas veces, pues no se extrañe de que su nota no sea muy buena, ¿sí? Entonces lo que quiero ahí es su originalidad, por favor. El segundo anuncio, vamos ahora con el ejemplo 3. Siempre en la misma página de Moodle, por favor, busquen tercer ejemplo, que es el que vamos a resolver la tarde de hoy. Vamos a empezar a resolverlo. Por favor, entonces, tercer ejemplo en la plataforma de Moodle, el que vamos a empezar a trabajar hoy. Y la tarea que está para la próxima semana, es una pequeña tarea. Vamos a ver cómo estamos por ahí, cómo están las ideas, qué tanto han captado la atención y qué tanto es la tentación de copiarse. Hasta cierto punto malintencionado uno. Entonces, por eso, la originalidad del argumento. Ahí puede ver usted la fecha de finalización. Bueno, entonces con esto, por favor, voy a ir un poquito despacio ahorita en lo que usted abre el tercer ejemplo en Moodle. De adrede a lo lejos se ve que lo hice en una hojita de papel cuadriculado. Sugerencia para estudio de estos tres problemas. Utilice su transportador, utilice sus escuadras, utilice papel cuadriculado, por favor, porque eso me va a dar la idea de la proporción. 1 es a 1, 2 es a 1, 3 es a 1, lo que usted necesite, muy importante, la proporción. Uno de los problemas que a veces tenemos un poco en ingeniería, nos enseñan a ser muy teóricos, muy poca práctica, pero en especial solo 2 cursos, digamos, para manejo de planos. Y en planos es importante el manejo de escala, porque es el esquema, el dibujo de cómo tienen que quedar las cosas a la hora de construirse. Si el plano está mal, la idea se comunica mal, ¿sí? Otra cuestión muy importante con planos: hace usted su plano, si después usted no entiende qué quiso dar a entender ahí en el plano, por favor, nadie más está obligado a entender lo que usted ni siquiera entiende, ¿sí? No lo tome como regaño. Igual con los diagramas de cuerpo libre, igual con la redacción. Siempre que usted redacte, escriba algo, recuérdese de los signos de puntuación, y eso que, pues redacte, si lo hace con tiempo, pida a favor que alguien más lea lo que usted escribió, para ver si se entiende o qué entendió de lo que usted escribió. Si ve que la idea pues se comunica, quiere decir que va bien. Si no, no. Entonces cuidado con eso, por favor. Voy a dar unos instantes para que terminen de bajar eso. Ahorita estoy con usted.
Muy bien, arranquemos con el ejemplo. Por favor. Fíjense que aquí lo novedoso es lo siguiente, para este ejemplo. Resulta que estos esfuerzos ahora tienen ángulo, mire. Solo este es vertical, pero aquí tengo unos con inclinación, pero no por eso no deja de tener simetría. Si quieren aquí, gravitacional, o por la gravedad. Sigue el sentido de la plomada. 30 hacia acá, 30 hacia acá. Aquí está el ángulo. 45 hacia acá, 45 hacia acá. Simetría. Entonces, el diagrama de cuerpo libre tiene que tomar esto en cuenta. ¿Sí? Ese detalle es importante. Ahora, miren una cosa. Quiere decir entonces que si yo me apoyo en simetría, la sumatoria de estos esfuerzos, de estas proyecciones, de estos esfuerzos en Y, pongamos aquí y aquí X, va a ser igual a la sumatoria de la reacción derecha en y reacción izquierda en Y. Si agarro ahora esto y lo proyecto en X, estos dos hacia la derecha suya y estos dos hacia la izquierda suya, por simetría, aunque aquí se podrían eliminar, son iguales, se pueden eliminar, pero si yo partiera esto a la mitad, podría pensar que también yo podría dejar aquí reacción derecha en X igual a estos dos, puedo recargar un poco, reacción izquierda en X igual a la suma de estos dos. De todos modos, al sumar esto más esto más esto más esto, sumamos estos dos, se eliminan. Sumo estos dos, se eliminan. Y sumo estos dos, se van a eliminar. ¿Sí? Alguien diría, pero mejor digamos que es 0. Vamos a ver si es cierto o no. Siempre hay que dejar uno de estos para ver si es cierto lo que estoy pensando o no. Se va a dar cuenta que gráficamente estos de aquí no necesariamente son 0. ¿Y por qué? Porque tengo que graficar con los ángulos que tengo allí. Muy bien. Tengo que graficar cada uno de estos y se va a dar cuenta que tiene componentes en X y Y. Bueno, aquí sí, atención por favor. Mucha atención. Si vemos el diagramita, aquí lo tengo. Necesito una escala, diagrama de cuerpo libre, escala 1-5000. Síganme entonces. Tengo aquí 100 kilogramos con 30 grados con la vertical. 30 grados en Y. Muy bien. Tomo aquí entonces 100 unidades según la escala que tengo ahí. Vamos a tomar 100 unidades. Y se recuerda que esto aquí tiene 30 grados con la vertical, o sea, con Y. Secuencia, donde este termina empieza el siguiente. Van a ser 100 kilogramos, pero ahora son 45 grados. Muy bien. 100 unidades, 100 kilogramos. Y aquí con la vertical, 45 grados. 100 acá, completamente verticales. Ahora tengo 100 con 45 grados en sentido contrario. Aquí está 100, si quiere lo ponemos por acá. Tiene que darnos aquí 45 grados, lo que es este mismo ángulo de acá. Matemática básica 1. Y los últimos 100, aquí tengo 30 grados, de aquí para acá, que tiene que ser el mismo ángulo, líneas paralelas, de 30 grados. ¿Sí? Entonces aquí tengo 100 con 30 grados con la vertical, 100 con 45 grados con la vertical, tengo los 100 completamente verticales, 100 con 45 grados, sentido negativo, con la vertical y 100 con 30 grados.
Aquí tengo las acciones. ¿Cuándo se va a dar esto? Cuando estoy tomando, por ejemplo, posibilidades de empuje de viento, ¿sí? Cosas así, voy a tomar eso en cuenta. Ahora, vea que si sacamos las proyecciones X y Y de cada una de estas, aquí se pone interesante el asunto. En escala veo que, por ejemplo, yo puedo sacar una proyección de este, digamos, en Y otra proyección en X. Para este puedo sacar proyección en X y proyección en Y. Este solo tengo en Y. Voy a ver este de acá, el triángulo rectángulo, proyección en X, proyección en Y, triángulo rectángulo, proyección en X y proyección en Y. Entonces sí es cierto que puedo decir que tengo reacción izquierda en X y reacción derecha en X. ¿Cuánto es? Reacción izquierda en X respecto a este eje es la suma de estas dos proyecciones en X. Mire, voy a sumar esta de acá, como habíamos hecho al inicio, más esta de acá. La suma de estas dos, voy de aquí para acá. Solo que en sentido contrario. Si las proyecciones van hacia la derecha suya, la reacción es hacia la izquierda. Y la reacción izquierda en Y, voy a partir esto a la mitad, el eje de simetría, aunque aquí lo hice desfasado, en realidad tendría que ser esto de aquí, mire. Claro, para que usted lo vea, yo lo proyecté hasta acá. Muy bien. La reacción ahora derecha en Y va a ser del eje de simetría hasta acá. Y vea que la suma, esto es la suma de este de aquí para acá, que había dejado con celeste, más este de aquí para acá, más la mitad de este, es lo que tengo aquí. Veamos aquí, la proyección en Y, más la proyección en Y, más este que está en Y, voy a sumarle la mitad. Y aquí tengo la reacción izquierda en Y y la reacción derecha en Y. La suma de estas dos en X que habíamos dejado, más esta, ¿sí? Viendo que aquí esto está para acá, esto está para acá en X, contrario, va a ser entonces la reacción derecha en X. Entonces no necesariamente estas dos van a ser cero. ¿Y quién me lo está demostrando? El diagrama de cuerpo libre. Muy bien, vamos bien hasta ahí, porque ahí estoy agregando un elemento más. Sí, por el momento vamos. Solo una consulta. Con mucho gusto. Digamos, al momento de... tal vez no sé si estará bien planteado, pero digamos en que como hay todas estas armaduras por lo general siempre se van por simetría, ¿verdad? Sí. O sea, tienen todo simetría, entonces digamos al momento de estar sacando reacciones o cosas así por el estilo, ¿no? Por simetría tendrían el mismo valor o va a cambiar dependiendo de la posición en la que estén o en qué condiciones se encuentre la armadura para que pueda tener distintos valores. Sí, muy buena pregunta. Miren, a la larga ahí solo voy a hablar una generalidad. Tiene razón, aquí la pregunta me está llevando a cuestiones ya de diseño y eso es bueno, ya de diseño. Digamos que velocidad por viento, lo que tengo que evaluar con los registros del INSIBOME es la velocidad más probable y la dirección más probable. Pero por simetría, digamos, yo voy a considerar, digamos, un empuje de viento por acá. Pero no quiere decir que probabilísticamente este máximo lo voy a dejar aquí por si acaso. Entonces, por esta razón, puedo asumir simetría a la hora del diseño. No sé si al final venga el viento más crítico por acá o por acá. Como no lo sé a ciencia cierta, como eso es probabilidad, por más que tengo
modelos de simulación matemática, lo puedo dejar por ambos lados y eso me puede llevar a la idea de simetría. Pero tengo que explicarlo en mis notas cuando estoy haciendo el diseño. No sé si eso ayuda un poco. Sí, por lo que sí, ya voy más claro. O sea, sí va a depender de cómo, en qué condiciones se va a encontrar la estructura en este caso, en qué condiciones tanto climatológicas como de suelo y cuestiones así por el estilo, es lo que va a predominar ahí para poder determinar las cuestiones estas de reacciones, ¿verdad? Así es. Entonces, miren, la cuestión ahí de diseño, por ejemplo, la teoría del esfuerzo último, tengo que buscar el peor escenario de cargas, aunque una vez en la vida del proyecto se dé esa situación, puede que nunca se dé, pero por si acaso me cubro por probabilidad en cuestión de diseño. Entonces ahí entran las probabilidades a la hora de hacer diseño. Vean que hace unos 6, 7 años, cuando hubo en Estados Unidos, estuvo ese huracán María, estuvo el huracán, no me acuerdo, eran 3 huracanes, que estuvieron uno seguido atrás del otro, que hasta salía videos en la ciudad de Miami, que había una torre de construcción ahí, dando vueltas como loca, ¿sí? Esos huracanes hicieron una cosa interesante, y para hablar un poco de la pregunta que usted hace, uno de ellos, fíjense que Estados Unidos tiene una gracia, tienen más o menos 200 años, ojo, 200 años de llevar registros meteorológicos. Aquí en Guatemala tenemos todavía un poco de problema. Mucho de lo que tenemos a veces de sismo y todo, ya hay un poco del INSIBUME, pero mucho viene, por ejemplo, todavía del NOAA y cuestiones ahí de la agencia estadounidense, ¿sí? Ellos llevan 200 años de registro continuo. Bueno, y cuando desaparecía el huracán María, creo que estaba el huracán Dulce y no sé qué, no me acuerdo el nombre del otro, eran 3 que estuvo uno atrás del otro. Uno rompió la probabilidad de la máxima velocidad de viento que se tenía hasta esos 200 años de registro. Otro rompió la intensidad de lluvia de esos 200 años, ¿sí? Y otro, digamos, lo que rompió fue la dirección del viento. ¿Eso qué? Obliga que tengo que revisar mis factores de seguridad para combinación de esfuerzo de carga. Así como se oye. Entonces, cada evento de estos, la importancia de revisarlo, de monitorearlo, porque ahí entra el problema de gestión de riesgo, un eje que está ahorita manejando mucho esta universidad, gestión de riesgo para ver probabilidades de vulnerabilidad. Y vulnerabilidad todavía sigo pensando que es una construcción social. ¿Y por qué vulnerabilidad es construcción social? Soy yo el que me ubico en un punto de peligro. Por ejemplo, aquí en Quetzaltenango, zona 10, la colonia El Vaquero, muchas viviendas que se hicieron en el cauce natural del desfogue de la montaña. Cuando hay buena lluvia, muchas de esas casas sufren inundación. Y después todo el mundo, hasta cierto punto, exigiéndole y orándole a la municipalidad que están mal hechos los drenajes, que hay problema de obra. Ahí a veces la municipalidad no tiene la culpa. No siempre es así, que quede claro. Lo que pasa es que yo hice mi casa donde es un zanjón de desagüe de agua pluvial. Vulnerabilidad sí, porque fui yo el que me fui a colocar ahí y no investigué la historia hidrológica del lugar. Entonces, por ahí van las cuestiones de diseño para terminar de completar un poco la pregunta. Qué bueno que hacen esas preguntas porque ya vamos tomando noción de diseño. No sé si eso ayuda un poquito más. La verdad es que sí, bastante, porque ya son cuestiones que ya netamente uno tiene que tomar, ahí sí que valga la redundancia, tomar en cuenta qué cosas, qué hay en su alrededor, ¿verdad? Y también hacer una investigación previa de dónde se va a ubicar, digamos en este caso, la estructura, ¿verdad? Por así decirlo, independientemente que sea. Bien. Pues, entonces hay factores que sí tiene uno que tomar en cuenta y hasta en cierto punto ser responsable
cómo diseñar y construirlo, ¿verdad? Perfecto. Una cuestión ahí, sabiduría popular, dichos populares, ¿ah? A veces en cuestión de diseño, aquello de que piensa mal y acertarás, ¿sí? A veces hay que pensar posibilidades hasta un poco salidas de foco, ¿sí? Entonces, ¿saben qué es el problema a veces? Uno, a la hora de que uno trabaja como ingeniero, uno ve el proyecto y uno ve cierta funcionalidad. Esto va a servir para esto sirve para lo otro, ¿sí? Vamos a resolver este problema de construcción, por ejemplo, o de instalación de equipo. Bueno, está bien. Estoy hablando muy del lado de ingeniería civil, que quede claro. Pero la población, los que nos están viendo, conforme va avanzando la obra, ven otra cosa. ¿Cómo así? Por ejemplo, empezamos un paso a desnivel que empieza a subir de nivel del suelo de forma paulatina, suave. Empieza a subir la rampa. Pues yo veo ahí como ingeniero un paso a desnivel. Sin embargo, las personas que vagan por la ciudad sin techo, sin casa, ven un tentativo refugio abajo de esa estructura. ¿Sí? Y después quejas, digamos, a nivel de municipalidad o de barrio, de que antes no estaba toda esta gente sin techo ahí, ahora todos están ahí. ¿Y por qué? Porque ellos ven ahí un lugar como cubrirse a la hora de una lluvia o de estación fría. ¿Sí? Hay que ir pensando en todas esas cosas, por feo que se oiga. Otra anécdota, otro par de anécdotas que tengo con esto, se estaba haciendo un relleno sanitario colocando geotextil, geomembrana. Esa es como ver una chamarra de fibra de vidrio de color negra, como ver un plástico negro. En un lugar de aquí del altiplano, ya empezaba la estación fría. En algún momento nos empezamos a dar cuenta que del rollo de geotextil aparecían pedazos arrancados. Qué raro. Hasta que al fin una señora muy educadamente nos dice: vos, esa tu chamarra pica mucho. ¿Y qué era el asunto? Que ellos al geotextil que se iba a trabajar para que no pasara el agua de la basura al manto freático, donde está el agua que yo saco con pozo, ellos la función que le miraban era de chamarra. Y como es para el proyecto, es para nosotros. Yo quiero mi pedazo de eso, pues. Lo único que pica mucho. Hubo que, miren, el punto es que uno de ingeniero debió haber pensado en eso, convocar a la gente y explicar: miren, esto es geotextil, sirve para esto y esto y esto. Si le ven uso de tela común y corriente, el problema es que, como es fibra de vidrio, 1 o 2 días va a ser una picazón, pues. Tienen que trabajar eso con guante, ¿ah? ¿Qué hizo esta gente? Simplemente teníamos que tener mucho cuidado, porque más algunos siguieron arrancando pedazos de geotextil y colocarlos entre chamarra y chamarra común y corriente. La creatividad de las personas es infinita. Entonces, hay que pensar en eso a la hora de los proyectos, ¿sí? Entonces sale por la pregunta esta. Bueno, todo esto venía por esto. Y bueno, ahora centrémonos en el diagrama de cuerpo libre. Ya demostramos esto con este diagrama de cuerpo libre. Ahora con el diagrama de cuerpo libre resolvamos la tensión y la compresión. Bueno, voy a borrar un poquito acá. Bueno, miremos entonces. Se recuerdan que, bueno, yo he manejado, hay que aclarar eso, al menos su servidor ha manejado, que estoy graficando la reacción de la compresión. Su reacción. ¿Cómo reacciona la compresión? Estoy comprimiendo este marcador, el marcador reacciona hacia afuera, ¿sí? Lo estoy estirando. Esta es la reacción de la tensión. Muy bien. ¿Se recuerdan cuando deflectamos una viguita?
Si aquí tengo los apoyos, entonces aquí tengo tensión, aquí tengo tensión, aquí tengo compresión. Estoy sobredibujando. Muy bien, ya hice la periferia, primer paso. Pregunta, ¿habrá algún valor de esfuerzo cero? ¿Alguno de estos elementos será esfuerzo cero? ¿Recuerdan hace unas 2-3 clases atrás? Ingeniero, el que está entre G y H. Perfecto, GH. Si hago aquí mi diagramita de cuerpo libre para este, veo que en Y, otra vez, XY, en Y aquí no hay con qué equilibrar esto. Este es esfuerzo cero. ¿Algún otro? KL. Perfecto, vamos bien, qué bueno por la participación de, oí como 3 alegres voces de ustedes. KL, ¿sí? Esfuerzo cero. Este de aquí, esfuerzo cero, esfuerzo cero. Conclusión, esta tensión es igual a esta tensión es igual a esta tensión. Muy bien, ahora, ¿qué dicen ustedes? Si yo hago el universo para este nodo de acá, ¿estos elementos estarán en compresión o estarán en tensión? Vamos a ver si están estudiando. Estos de acá estarán en compresión o tensión. H, I y J, K, ¿estarán en tensión o compresión? Solo pongan atención al nodo. Vean que aquí ya desarticulamos este. ¿Estarían en tensión? Comprensión. Compresión. Compresión, Muy, dije. compresión. Compresión. Muy bien, fabuloso. Veamos que sumatoria de fuerzas en X por simetría. Voy a equilibrar esto con la proyección esta. Voy a equilibrar este con la proyección esta, ¿sí? Cuando proyecto esto y esto acá, tengo esto, sumatoria del elemento igual a 0, sumatoria del elemento igual a 0, por lo tanto tengo compresión, correcto, este está en compresión. Muy bien, quiere decir que está llegando la clase con ustedes, eso es de celebrarlo, pues. Muy bien. ¿Qué dicen del elemento IJ? ¿Estará en compresión o tensión? Igual en compresión. Tensión, ingeniero. Está en tensión. Sí, tal vez en tensión, Mira, veamos, proyectemos esto en Y. Proyectemos esto en Y, me quedan en sentido negativo de Y. La sumatoria de estas dos proyecciones en Y igual a esto de acá. Elemento en equilibrio, tensión. No sé si estamos mejor ahí. Creo que ya vamos con esa idea. Ya desarticulamos ahí la armadura. A la larga es como que estuviera haciendo un Sudoku. No de números, sino de vectores. ¿Ah? Tengo que cuadrarlo todo, por decirlo. Se recuerdan que la gran hipótesis básica en toda esta cuestión, en todos estos problemas, sumatoria de fuerzas igual a 0. Por eso estamos estudiando estática. Estamos en estática. Bueno, me alegra mucho, fabuloso, estamos bien, bastante bien. Bueno, entonces ahora necesito esfuerzo paralelo a su elemento para el trazo de este diagrama. Ahora, solo quiero que hagan un ejercicio.
Solo quiero que hagan un ejercicio mental con esto. Vamos a juegos mentales, diríamos ese programa de Nat Geo, por ejemplo. Vamos a hacer un pequeño juego mental. ¿Qué le pasa a este diagrama si yo aplasto esto? Digamos que esto ya no esté 2 a 2, sino que esté 1 a 2, que este triángulo esté más apachado. ¿Qué le pasa a este diagrama? ¿Será que se estirará más o se contraerá? ¿Qué dice usted? Voy a hacer más aplastado el triángulo este. El diagrama de esfuerzo interno, ¿se hará más grande o se hará más pequeño? ¿Se hará más grande, ingeniero? Se hace más grande. Y si abro los ángulos, digamos aquí en vez de 2, coloco 4, por ejemplo, ¿qué le pasará al diagrama? ¿Se hace más grande? ¿Se hace más pequeño? Más pequeño. Se hace más pequeño. Entonces, miren, son esas cosas de la cual yo saco gran ventaja de un buen diagrama de cuerpo libre. Esa es la idea del dibujo, la idea de la escala. Puede ser con AutoCAD, puede ser con algo muy sencillo como esto. Fíjense que había un ingeniero legendario Sir Henry Royce, que se unió a Sir Charles Rolls y los dos crearon una leyenda automotriz, el Rolls Royce. Dos R's entrelazadas. Sir Henry Royce hasta cierto punto era fanático del perfeccionismo. Un poco complicado trabajar con gente así. Pero él decía una cosa interesante. Cualquier trabajo, por humilde, por sencillo que sea, si está bien hecho, siempre será noble. Eso sí me gustó. Cualquier trabajo, por humilde, por sencillo que sea, si está bien hecho, siempre será noble. ¿Y qué indica eso? Si yo hago bien las cosas desde el principio, después no voy a tener muchos problemas de hacer revisiones posteriores, porque sé qué estoy haciendo. ¿Sí? Esos vehículos, por ejemplo, no ofrecían innovaciones tan fácilmente hasta que este señor ya había visto en el campo, había probado diversos prototipos, ya había visto muchas fallas del sistema que había implementado, ya lo había corregido, ya lo había modificado bien, ya estaba seguro de eso, pues era algo que decía él, ya es una idea madura, una idea buena, una idea probada que le puedo ofrecer al cliente. Ahora, ¿problema con eso? El costo, obviamente. Tengo que, en su momento, pues sí, tengo que bajar un poco la cuestión del costo. Es ahí donde tengo que ver hasta dónde en su momento me da el proyecto de ingeniería, hasta dónde quieren pagar el proyecto de ingeniería. Si veo que es gente que no quiere pagar mucho, a veces hay que ser muy claro al inicio de decir que eso pues no va a tener una vida útil muy larga por esto y esto y esto y esto. Si alguien más lo quiere hacer de forma muy económica, está bien. Pero es que en su momento es preferible a veces eso y no que después le diga, mire ingeniero, fíjese que lo que hizo no sirvió. ¿Sí? Cuidado con eso, por favor. Ahí va a depender mucho de la filosofía de vida que usted empiece a manejar. ¿Sí? Entonces, digamos, algunas marcas legendarias como ese vehículo, o si han oído en algún momento de los relojitos mecánicos de Patek Philippe, carísimos, ¿sí? Son obras muy finas de ingeniería, ¿sí? No tan fácilmente ofrecen una nueva modificación, hasta que ellos están seguros, a pesar de que ya estudiaron el diseño, hicieron esto, hicieron lo otro, aquí o allá, pero ya vieron si eso funciona o no. Entonces por ahí van las cuestiones de ingeniería, ¿sí? Bueno, entonces ahora
ya viendo esto, ¿qué implica esto? Fíjense que mientras más aplastada está la armadura, mayores esfuerzos de tensión y compresión. ¿Y eso en qué influye en el proyecto? Influye en que necesito colocar material más resistente. Si esto lo estoy haciendo con costanera, necesito colocar secciones de costanera más grandes y eso está más aplastado. ¿Sí? Si está más inclinado, menor esfuerzo, sí, menor esfuerzo. Menores secciones, sí, hasta ahí vamos bien. Pero aquí viene la contraparte del problema, esa es la primera parte del problema. Miren una cosa, mientras más aplastado esté esto, menor longitud de material. ¿Por qué? Porque en vez de sacar la hipotenusa de 2 por 4, si yo le bajo 1 metro, tengo que sacar la hipotenusa de 2 y 1. Menor cantidad de material, sí. Pero como el esfuerzo es más grande, mayor sección. O sea, una parte y su contraparte. Si lo coloco muy alto, mayor longitud de material, aunque menor esfuerzo, el diagrama se hizo para acá, pero mayor longitud de material, por lo tanto, mayor peso de material, y estos valores de las acciones se van para arriba. ¿Sí? Entonces, miren, en cuestión de diseño tengo que buscar un punto óptimo. Tengo que buscar una abertura óptima donde el diagrama no sea tan grande, donde no tenga mucho valor de esfuerzo, donde los esfuerzos no sean tan grandes, donde no tenga mucha sección de madera, mucha sección de costanera que sea manejable, pero a la vez no pese tanto los elementos. Entonces, pregunta de matemática bajo el concepto de límite. Recordemos el concepto de límite de matemática básica 2. Cuando, pongamos ángulo aquí. Cuando estos ángulos tienden a ser 0, ¿hasta dónde se irá esta línea? ¿Esta línea hasta dónde se irá? Cuando los ángulos estos tienden a ser 0, ¿hasta dónde se va esta línea del diagrama de esfuerzos internos? Al infinito. Perfecto. Tienden al infinito. Tienden al infinito. Tienden al infinito. Esfuerzos infinito, una enorme sección que también tiende al infinito. Económicamente no es viable. No es viable. Pregunta. Cuando estos ángulos tienden a ser ángulos rectos 90 grados, ¿hacia dónde tiende este diagrama? Hacia cero. ¿Hacia cero? Aprox tiende hacia 0, pero hay un problema. Si el ángulo este tiende a 90 grados, estas longitudes tienden al infinito y el peso tiende al infinito. Tampoco es viable. ¿Se dan cuenta de esa parte y contraparte? Entonces ahí la herramienta matemática me tiene que ayudar a buscar un punto de optimización. No sé si está clara esa idea. Y eso es lo básico para hacer cualquier cosa de ingeniería. ¿Se entiende la idea? Porque aquí, miren, eso no está tanto en los libros de texto. Ahí eso no, que le acabo de decir, no está en los libros de texto. Estamos haciendo filosofía de las ciencias, de las ingenierías aplicadas, para llegar un poco a ese tipo de conclusión de qué es lo que tengo que hacer. ¿Algún comentario con eso antes de resolver esto? Aproveché para eso, ya después me voy un poquito con él. Bueno, ya vamos a ir terminando este tema, no se preocupe, y vamos a buen tiempo. Todavía la otra semana creo que ya vamos a empezar a ajustar el mes de clase hasta el 28 de este mes. Todavía estamos a... ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario?
todo eso tiene que irse proporcionado uno con el otro, ¿verdad? Todo va como que trabajan en mancuerna. Todo va encadenado. Miren, Ajá. una cosa, y con eso voy terminando, estoy filosofando ahorita. Estoy un poco elevado, va a decir usted, el profesor, saber qué hizo. Pero miren una cosa. Ustedes vienen ahorita de las ciencias básicas de la ingeniería. Las ciencias básicas, matemáticas, física, un poco química. Bueno, miren esto, pónganse a pensar en esto. En el caso de matemáticas, ¿cuál es el procedimiento a la hora de un examen? Pongámoslo como es, como secuencia lineal, ¿sí? Inciso A, un problema, planteamiento del problema, ¿sí? Inciso B, que le toca a usted, ya que leyó el inciso A, ya leyó el problema. Inciso B, pues hay que plantear la herramienta matemática del cálculo que le están pidiendo, ¿sí? Si hay que resolver el sistema de ecuaciones, si hay que hacer algunas derivadas o unas integrales, hay que ver qué hay que hacer. Si fuera técnicas de integración, ¿qué técnica de integración voy a utilizar y por qué? ¿Qué caso es? Intermedia 1, por ejemplo, ¿sí? Inciso B. Inciso C, la respuesta. O sea, me pusieron este problema, me plantearon este problema en el examen, en la tarea, ¿sí? Aquí está definición del problema, planteamiento de solución, inciso B, y la respuesta. Cuando revisan el examen, si mi respuesta estaba más o menos con lo que decía el libro, o el libro de cálculo, aunque el procedimiento, saber qué hice, puede que copié la respuesta, puede que en un momento de inspiración me cayó la respuesta. Si la nota veo que no mucho, pues yo trato de ver cómo justifico punteo, pues. Vaya, planteé más o menos el problema, pero me perdí por ahí y la respuesta no dio, pues trato de ver cómo está mi punteo. Eso es lo que uno hace ahí. Porque tengo una secuencia lineal para esa cuestión de los exámenes. Sin embargo, a partir de esto, con cuestiones de ingeniería, puede que yo le plantee este problema. Pensemos que si veo, por ejemplo, ahorita la plataforma, veo que tengo 62 personas, digamos que hay 65 personas en la clase de hoy conectadas. Matemáticamente puedo tener 65 respuestas correctas desde el punto de vista matemático. ¿Quién va a tener al final la razón? Si eso se va a construir, el que ofrezca esa solución matemática al menor costo. Y es ahí donde entra la competencia de mercado. Sobre todo occidente de Guatemala, muchos pueblos del altiplano, muchos poblados del altiplano, que tradicionalmente han sido comerciantes, esa situación no es tan sencilla. Va a depender mucho del sector donde usted esté trabajando. Conforme usted va conociendo eso, usted ya puede tener idea de dejar un margen en el precio para hacer negocio. Si vamos, por ejemplo, San Francisco el Alto, San Pedro Zacatepec, que es aquí en San Marcos, o se me ocurre, por ejemplo, San Cristóbal Totonicapán, donde hay mucho comerciante, ¿sí? Gente que posiblemente nunca fue a la universidad a estudiar economía, pero son más hábiles para negocios que saber quién, por cuestión práctica, fabuloso. Hay gente que, digamos, como ahí le matan el precio, posiblemente quieren que le deje eso a la mitad, pues, o se lo deje y le baje un 40%. Entonces usted ya sabe por dónde ir en cuestión de margen de negociación a la hora de precio. Entonces es eso, tengo que buscar, tengo que ver la forma de optimizar. Ahora, optimizar implica ahí una economía bien entendida. Quiere decir que el proyecto funciona para lo que es diseñado. El problema está ahí, por ejemplo, con el Estado, hablemos esto claro, aprovechando estos minutos que me quedan de clase. Ingeniero, usted sabe que la cantaleta de siempre, Fíjese que ahorita usted sabe que acabamos de salir
de tiempo electoral, hay que cubrir gastos y aquí y allá, Bueno. Y su 10, 20%, 25% de comisión para nosotros, ¿no? Ya sabemos de esa situación, de esos manejos de administración, cuánto cuesta esa cuestión de corrupción. Ingeniero, fíjese que ya vienen las elecciones y aquí y allá y siempre le van a estar pidiendo dinero. Es rara la corporación que no lo hace, porque sí, a veces sí las hay. Ahora, ¿cuál es el problema ahí? La tendencia de una economía mal entendida. ¿Y por qué? Porque en algún momento, perdonen, voy a ser muy explícito con esto, puede que esta gente atrás de ello ya está arreglado esto con Contraloría, con todo lo demás. Aquí no pasó nada. ¿Y qué pasó ahí? Pues digamos que yo tenía que instalar un acero de esta calidad con un concreto de esta calidad, pero por esta situación se le baja mucho la calidad al concreto y al acero. Ya no es la calidad que pide el proyecto, una muy diferente, muy económica. ¿Y cuál es el problema? Que para los esfuerzos de trabajo para lo cual está diseñado, no va a soportar. Si estaba para 20 años de vida útil, posiblemente va a soportar 10, va a soportar 5 años. Lo vimos en San Marcos con el terremoto de hace 10 años con la gobernación. ¿Sí? Ahora, ¿y eso qué? ¿De qué te preocupas? Dirían algunos del gremio, hay trabajo para todos. ¿Sí? Porque eso hay que repararlo, o mejor si lo botan y lo hacen de nuevo, más trabajo. Está bien. La cuestión está de dónde va a salir ese dinero. Que mire el gobierno qué hace. Pero ¿qué va a hacer el gobierno? O sobreimprime billete, o coloca bonos del tesoro, ¿sí? ¿Y eso qué genera? Inflación. Y ahí nos vamos parejo todos. Se van los funcionarios de gobierno, los funcionarios municipales, se va el ingeniero, se va usted, me voy yo, con ese pago de inflación. ¿Y qué quiere decir eso? Eso quiere decir que cada año, por ejemplo, mi bolsa de Tortrix, mi bolsa de papalinas, cada vez trae más aire, pues, menos producto, con tal de que se mantenga el precio, póngase del lado del fabricante. Ese es el gran problema. ¿Que subió el pan? Noticia de Prensa Libre hoy. Pues en parte va por todo ese lado. Mucho de eso viene de ahí. Entonces, podemos decir que todo eso no es gratis, tiene un costo. No sé, algo con eso, estoy llegando ya al final de la clase. Solamente, Inge, disculpe una pregunta. Respecto a, pues, a la próxima tarea que tenemos, ¿verdad, Inge? ¿Algún formato en específico? ¿O estaría bien a criterio nuestro y, como usted mencionaba, solo a creatividad? ¿O podemos hacerlo en presentación, escrito? ¿Cómo sería mejor, Inge? Bueno, por la cuestión de la tarea. Si es por la cuestión de la tarea, pues ahí traten de presentar sus ideas lo más sencillo posible. Si quieren, está bien un formato escrito, está bien, pueden escribir, está bien. Yo creo que ahí se dejó para poder escribir en línea, o si quieren mandar un par de archivos ahí, lo podemos hacer. Sí. No sé si contesto ahí la pregunta. Esa es otra cosa. Excelente, gracias. Muy bien. Muy bien, creo que ya vamos sobre el tiempo. Muchas gracias entonces por su participación. Les deseo a todos una feliz tarde y con permiso. Ingeniero. Feliz tarde. Feliz.